La buena noticia es que siempre hay momentos, siempre hay chance para poder tomar un respiro, saber esperar y mirar los pequeños cambios y celebrarlos, porque de eso va la transformación. El día de hoy vamos a tener a William Hernández como invitado. Nos va a acompañar durante todo el programa. No vamos a hablar solamente de la experiencia que faltó comunicar la semana pasada a través del tema de la pasión del viaje como puente de introspección, sino que vamos a llevar a cabo también conversaciones mucho más íntimas desde el punto de vista emocional, familiar, personal de William Hernández. Y también vamos a comentar acerca de cómo todo esto influye en su vida profesional, en su carrera. Porque bueno, William es un hombre que se encarga de trabajar con la comunicación estratégica para marcas, para empresas. Y en su vida ha ido integrando todos estos saberes y es lo que le ha permitido posicionarse hoy en día en ese lugar tan satisfactorio y prestigioso en el que se encuentra. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado de la mañana de hoy, William Hernández, que acaba de llegar. Cuéntame, William, ¿qué tal las escaleras de la estación? Buenos días, adelante. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, por acá estamos transmitiendo en Perfecto. vivo por Instagram. Gracias. No, la escalera me cayó súper bien porque tengo 4 días seguido haciendo bicicleta, entonces estoy un poquito cargado y bueno, ahí subí paso a paso entendiendo que si subía muy rápido tal vez no llegaba. Pero bien, Exactamente. bien. Y bueno, queremos entrar en materia porque el día de hoy queremos aprovechar todo este espacio para compartir diferentes temas. Les comentaba a las personas que no íbamos a hablar solamente del tema del viaje que había quedado un poco pendiente de la semana pasada. Exacto. Entonces, William, cuéntanos qué es para ti viajar. Bueno, la semana pasada decíamos que viajar es una conexión con otras culturas, con otras tierras, pero principalmente yo por allí mencioné que era adentrarse en nuevas creencias, ¿sí? Era entender al ser humano en su naturalidad. Cuando tú vas y visitas a alguien que está en su lar, en su sitio, en su puesto, en su hogar, muchísimas gracias. Lo conoces en su naturalidad, en su expresión más amplia. Y eso enriquece muchísimo lo que es la visual o la visión que uno tiene sobre el humano. Yo también te comentaba la vez pasada que la bondad se encuentra por doquier también, que no hay fronteras para conocer gente buena y también para conocer de los otros. Sin embargo, yo siempre ando enfocado en la gente maravillosa, que sirve, que presta, que da, que te invita a la casa, que te invita a un café, que te da amabilidad a cambio de nada. Entonces yo creo que viajar es eso, ¿no? Viajar es adentrarse en ese mundillo interno de cada cual y más bonito cuando ese mundillo lo descubres en su casa, en su tierra, en su cultura, en su quehacer diario, en eso que todos los días tú ves que se levantan a hacer en las mañanas. A mí me encanta analizar la cultura desde el punto de vista desde la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, Colombia es un país que a las 4:30 de la mañana tú escuchas los autobuses tocando pito en las avenidas y la gente baja de las zonas aledañas, viajan 2, 3, 4 horas para poder llegar a su puesto de trabajo. Entonces yo admiro muchísimo eso de cada cultura, ¿no? ¿Cómo es el día a día? Fíjate que esa palabra clave que habías mencionado tanto la semana pasada como ahora de creencias, también la compartíamos un poco con el otro invitado, con Wilder, porque cada familia tiene un sistema de creencias, ¿no? Y ese morral lo cargamos cuando viajamos y muchas veces nos condiciona, sin embargo, descubrimos un nuevo sistema de creencias y no es que abandonemos las familiares, las de casa, sino que expandimos y empezamos como adultos a crear, indistintamente de la edad que tengamos, a crear unas nuevas, ¿no? Y qué bonito que están también de la mano con los valores y la idiosincrasia de cada lugar que visitamos. Sí. Eso que tú mencionas de empezar por la tierra de uno es maravilloso, ¿no? Muchas personas, bueno, han explorado otras latitudes debido a diferentes decisiones personales, laborales que han decidido pues tomar. Pero lo bonito y lo ideal es que podamos iniciar desde acá, desde el punto de vista de conocer y enriquecernos sobre nuestras raíces, ¿no? Yo creo que eso es importante y fundamental. Totalmente. Fíjate que otra forma también de como yo veo el viaje y lo dimensiono, yo aprendí a viajar, a tener disciplina de viajar antes que a coger disciplina para la lectura. Ok. ¿Ok? Sin embargo, hay personas que
lo viven al revés. Primero se meten en el mundo de la lectura y luego tienen la oportunidad de viajar. O tal vez entren en la lectura y nunca puedan viajar, no pasa nada. Pero la lectura es un viaje también. Lo más parecido que yo he visto a viajar ha sido leer, ¿no? Que también es bueno mencionarlo. Porque allí te coloca el autor, cuando depende de lo que leas, pero generalmente te colocan en escenarios, en tiempos, en lugares, en situaciones, en contextos que te permiten a ti, a tu imaginación, hacerte dibujos muy gráficos, muy lindos acerca de esos lugares, ¿no? Entonces, si me preguntas también acerca de experiencias similares, que por ejemplo, oyentes que en este momento digan, perfecto, William, me encanta tu propuesta sobre el viaje, comprendemos lo que has hecho, pero bueno, en realidad pues no es muy buena hora para salir de viaje o andar por el mundo. Bueno, agarren un libro, cojan un libro, creen esas figuras gráficas y con la parte literaria, que también es parte de lo que contribuye a activar esa imaginación, que es la misma que se activa cuando sales de viaje, que empiezas a hacer esa sinapsis, esas nuevas conexiones neuronales a través del nuevo. Eso es el viaje, eso es el viaje. Correcto. Bueno, esto me encanta porque como sugerencia familiar, por favor, a sus niños, hoy en día que vivimos en esta realidad tan saturada de pantallas, pues invitarlos a que sus niños aprendan a sentir ese gusto por la lectura para pues desarrollar aún más su imaginación, su creatividad natural, el proceso de desarrollo infantil. Es una buena herramienta para expandir esa mente, ¿no? Sí. Y pues como crecer desde otros puntos de vista. Bueno, William, mira, otra pregunta que tenía pendientísima de la semana pasada, que no pudimos conversar, es cómo la pasión del viaje se ha unido a la pasión del fútbol en tu vida. Bueno, yo primero fui apasionado al fútbol desde niño, muy apasionado al fútbol. Yo creo que es cosa de nuestra cultura tachirense. Desde muy pequeño me traían a ver el Deportivo Táchira, un tío de crianza que se llama José Luis, saludo para él, que vive en Colombia. Y ya me traían para ver el Deportivo Táchira y bueno, ahí ya empezaba a ver yo lo que era la pasión de la gente, desbordada, en una camiseta, conseguir una boleta, regatear ahí donde se conseguía la más económica para entrar. Y era todo felicidad, ¿no? Allí empieza a despertarse en mí, ¿por qué no podría yo jugar fútbol? Inclusive estuve entrenando por acá, estuve en la cancha alterna, estuve aquí también jugando un tiempo. Okay. No se me dio, creo que me faltó fundamentación de niño, tenía muy buena física, pero bueno, lo cierto del caso es que esa pasión estuvo allí, en mí, silente, y bueno, como todo niño de pueblo, agarraba todos los días mi balón ahí en Rancherías Vía Capacho y me bajaba hasta la cancha de Peribeca, la que está bajo la Grande. Okay. Y ahí entrenaba todos los días tiros libres, hacía táctica con mis amigos, una cosa u otra, los domingos jugábamos las partidas. Y siempre soñaba con estar en algún momento en un escenario futbolístico importante, que fuera, digamos, de gran envergadura. Y creo que mi primera experiencia fue en la Copa América, de acá de Venezuela, creo que fue 2007, si no estoy mal. No recuerdo bien. Sí. Creo que fue la inauguración, fue aquí contra Bolivia, no me acuerdo, algo así fue. Y aquí estuve y me acuerdo que fue emocionantísimo y tal. Yo dije, bueno, en algún momento quiero estar en un mundial de fútbol. En algún momento de mi vida. Me lo puse como una meta única. Básicamente me puse un propósito de vida. Y bueno, ese momento llegó en el 2014. Cuando la posibilidad de viajar estaba expuesta, estaba allí. Habían facilidades también. Todo ese tema Caribe y todo este cuento, y me acuerdo que fui con un grupo de amigos y nos fuimos hasta Sao Paulo desde Caracas y ahí disfrutamos unos partidos de fútbol también en Río de Janeiro. Y allí se mezcló todo, allí se mezcló el amor por el fútbol, entenderlo como lo entienden otros países, okay, y también el amor por el viaje y entender otras culturas y otras personas en esos escenarios donde todo el mundo está aparte, porque está unido por una pasión. Sí. Ahí no es cómo llegué yo, cómo llegó usted. Había gente que estaba al lado de nosotros, me acuerdo que los conocimos, llegaron en jet privado desde Colombia,
andaban con la gente de Hyundai, en un charter, con un poco de gente empresario, y nosotros veníamos ahí mochileando, pero ahí se abraza todo el mundo, conmemora todo el mundo, come todo el mundo junto, bebe todo el mundo junto, y al final el ruido del gol abraza las culturas, y por eso es que tanto me gustan los eventos deportivos, porque no hay background, no hay cartera, no hay billetera, sino que hay emoción por lo que está pasando. Así es. Bueno, y que de hecho sí, la gran mayoría de las personas que asisten por un equipo o el otro, pues todos comparten la camiseta y ya con ese sencillo gesto hay la unión, ¿no? Esa unión que comentas. Y sí, fíjate que esa pasión por el fútbol y el viaje, has podido fusionarla, pero también sé que esto te ha integrado en la carrera profesional esa comunicación de cómo funciona la dinámica del lugar que visitas, ¿no? Sí, yo he tratado en lo posible de las cosas que he ido observando afuera del país que tienen cierto carácter de adaptación a la ciudad, a San Cristóbal y a Venezuela, tropicalizarlas y colocarlas acá. Sí, eso me enriqueció mucho la experiencia con todo el tema de eventos, de organización, de la comunicación, del merchandising en la parte de eventos, de la coordinación general, de que nada está improvisado, todo está coordinado, de manejo de presupuestos también, que es importantísimo, de cómo adentrar fondos a un evento, de cómo hacer que todo el mundo después del evento termine ganando, porque esa es otra cosa que ha pasado y que yo critico de las cosas que se habían hecho aquí o que se hacen aquí normalmente, es que siempre es como que hay un lado ganador y hay un lado que se lleva todo y el otro lado pues siempre es el de perder, ¿no? El que tuvo que invertir en un puestico, en un stand, una cosa, no vendió, lo dejaron de último. Esos son los cuentos que uno siempre escucha acá. En el caso mío, cada vez que me siento a organizar algo y que lo hacía antes con mayor frecuencia, me encargaba de eso, ¿no? De dar ese equilibrio, de dar esa equidad ante los que estaban participando y que el evento fuera disfrutable para todo el mundo, no solamente para quienes, los privilegiados o alguna cosa así. Al final del camino uno descubre que lo que uno debe buscar es alivianar un poco la carga que uno ya de por sí, por tema genético, por tema creencia, trae. Entonces, bueno. Y eso te lo da mucho el viaje, ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera vez que yo viajé llevaba de todo, o sea, de todo. Y después con cada viaje que fui llevando a cabo, la maleta era más pequeña, tanto emocional, mental, como físicamente, ¿no? Eso te lo decía también el Camino de Santiago. Justamente hablando del tema de la carga, de lo que tú puedes soportar encima en la vida, el Camino de Santiago es un ejemplo, como una pequeña reducción de la vida. ¿Sí? Continúa. Tranquila. Inclusive aconsejan que no puedes o que no deberías llevar de peso en el camino más del 10% de tu peso corporal. Imagínate, claro, lo esencial. Si estás yo por lo menos que estoy alrededor de los 80 kilos, 75, 80 kilos, aconsejan que no pases tu mochila de 7, 8 kilos. Y yo la primera vez no hice caso. Entonces me metí todo lo que quería meter, pues, 2 pares de zapatos, un jean, otro pantalón, una toalla gruesa de aquí de ama de casa, que son toallas gruesas que afuera no se dan y no se ven. Sí. Y nada, pues lo que iba botando cosas. Sí. Boté unos zapatos, boté el pantalón, boté la toalla, porque es que al final tú, cuando ya llevas encima de tus piernas 100 kilómetros en 3, 4 días, ya no soportas, o sea, ya el peso no lo aguantas. Entonces, eso es un poco también lo de la vida. Yo, a partir de ahí, empecé a simplificar un poco. Todavía me queda algo de ser prevenido, de cargar con mucha vaina, pero sí, eso me enseñó muchísimo. Sí, esa es la vida, aprender a aligerar la carga de todo lo que venimos trayendo, que a veces ni siquiera es nuestro, ¿no? ¿Tú puedo colocar mi teléfono en Sí, claro, por supuesto, adelante. Vale. Ese camino de Santiago, como tú me hiciste el comentario de cuando viajaste solo, aquella primera vez, y luego viajaste con mi novia. Gaby, Gaby, que también está por ahí conectada. Ya está conectada. Buenos días, Gabriela Angusto. Fíjate que la diferencia es tan grande, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional, porque evidentemente hay una diferencia que tiene que ver con que cuando estás viajando solo o lo estás recorriendo solo, pues solamente te ocupas de ti, no. Pero cuando ya estás con alguien que de hecho es tu novia, pues imagínate, estás mucho más enfocado no solamente en tu camino, sino en el camino de ella y en proteger todo lo que está ocurriendo alrededor de ella, ¿no? Claro, y en acompañar y en sensibilizarse también con las cosas que puedan pasar, porque
Ahora tú tienes un ritmo. Exactamente. Ayer se lo decía a ella, ayer estábamos en la bicicleta, ella me decía a mí, ella me decía, el secreto mío, me decía ella, para no cansarme, es respetar mi propio ritmo. Y yo le decía, sí, pero el tema mío es que yo en la parte deportiva, como me crié de chamo jugando y todo, yo soy competitivo. Entonces yo voy subiendo para la batea y veo que me pasan 3 y yo me les pego. Claro. Y claro, y de repente no tengo la capacidad ahorita porque tengo tiempo sin entrenar, pero entonces me canso y me va peor Entonces ella me decía, hay que respetar el ritmo de cada quien. Y me encanta esto porque en el tema de pareja, cómo es de importante, ¿no? Porque a veces vamos corriendo al ritmo del otro y no respetamos nuestras prioridades, nuestros tiempos, nuestras necesidades y estamos viviendo en la vida del otro. Eso, bueno, tú sabes, tú que estás en la parte terapéutica, no sé si coincides conmigo, pero yo creo que la relación reina para uno evolucionar la pareja. O sea, es lo que más te reta. Tal vez cuando decías ahorita en el corte que, bueno, en el primer segmento, hablando del tema de fútbol, bueno, que no habías podido ser un jugador, pero yo creo que tu propósito de vida realmente era ese, comunicar. Fíjate que yo salgo de Capacho corriendo a hacer mi primera prueba de universidad y llego corriendo a la ULA a prescribirme, a hacer la prueba de comunicación y no pasé, por 2 puntos quedé por fuera. Y hace días haciendo los videos para la gente de la ULA, para los graduandos, pasé por esa cartelera donde vi que no había quedado y me dio un déjà vu, me dio una cosa, me dio nostalgia, pero me dio mucha satisfacción haber retomado el camino. 20 años después, o más de 20 años después, yo creo que más de 20 años, me sentí muy orgulloso, ¿sabes? De decir, mira, ese chamo de 17 años, de hace unos cuantos 20 y pico años, al final del camino le terminé dando el gusto de ser comunicador. Así es. Por un lado, por otro llegamos, pero llegamos, así que es lo importante. Sí, es que el propósito de vida cuando se encuentra, cuando se descubre, te persigue y no puedes escapar de él. Así es. Eso es indiscutible. Mira, yo tengo una experiencia que les quiero compartir. Cuando empecé el programa, caí en cuenta de que mi papá, cuando yo era bebé, desde los balbuceos de los primeros meses, creo que la primera semana de nacida, grababa en un radiecito con cassette entrevistas. Okay. Y cuando empecé a hablar, me hacía entrevistas. Él era el superlocutor. Okay. Y tengo esos cassettes hoy en día, y de hecho el radio con el que él me grababa, porque yo cuidaba mucho las cosas de niña, realmente. Okay. Bueno, de adulta también, pero de niña quiero decir, no era un radiecito que de repente se dañó o algo, no, o sea, yo tengo 36 años, ese radio tiene prácticamente todos esos años. Claro. Entonces fíjate cómo... Al menos 35. Sí, lo interesante de cuando un papá también tiene una visión y genera una programación en sus hijos, y esto se proyecta, ¿no? Cuando realmente está enfocado en el propósito de vida de cada ser humano, en la misión que venimos a cumplir en esta vida, yo creo que eso se va consolidando. Yo recuerdo hoy en día esas entrevistas donde me inventaba cualquier cantidad de cosas, porque recuerdo que una en específico era sobre las clases de preescolar, y yo ni siquiera estaba en preescolar, y yo me inventaba unos cuantos, y la profesora, las niñas, o sea, tu cuerpo no estaba en preescolar, pero tu mente ya. Sí. Y mi papá seguía a la cuerda, pues literalmente, seguían la entrevista, y ahí están. Entonces fíjate, hoy en día yo no soy una locutora, ni soy comunicadora social, pero comunico a través de la docencia, de mis capacitaciones como terapeuta. Soy un medio de comunicación andante. Okay. Creo que todas las personas lo somos. Cada quien se vuelve un canal. Así Yo es. se lo decía ayer a Gabriela. Yo le decía, el poder de la comunicación y los medios de comunicación ha sido por siempre, por toda la historia, importantísimo. Antes estaba segmentado para unos u otros y hoy es democrático. Hoy tú agarras tu teléfono, abres un en vivo y conectas con 2, 3, 100, 2000, 3000, ya estás conectando con alguien y ya estás dando mensaje. Y es importantísimo entenderlo y ejercerlo. Y cuando me decía lo de tu papá, con la grabación del programa, vino a mi mente que yo todos los días recojo a mis chamos que viven aquí arriba, Vía Puebloso, para llevarlos para el colegio. Tengo 3 hijos. Un vecino ya de Bárbara tiene 14 años, Samuel tiene 12 y Serena tiene 6 añitos, 8 añitos. Por cierto, van saliendo para la playa con su familia. Y yo todos los días que los recojo, ellos me exigen a mí que yo haga un programa, entonces yo meto publicidad, claro, todo es muy jocoso, esos son puros juegos internos que tenemos, haciendo publicidad de cosas de la familia, pero todos los días me hacen hacerles en un día como hoy. Entonces rapidito yo lo busco en National Geographic, que ahí está en Nat Geo, en internet está el día como hoy, de hoy, si quieren lo buscan para que vean qué pasó un 29 de julio,
Y ahí te muestra todo. Yo les voy contando, les hago historias, tal, y el trayecto dura, no sé, 12 minutos. Y esos 12 minutos termino yo ronco allá abajo en el colegio cuando lo dejo porque me hace casi que gritar. Entonces, lindo que me digas eso, porque entonces yo sé que en algún momento alguno de mis hijos, no es que tengan que ser locutores o alguna cosa así, Claro. pero ellos sabrán qué hacer con eso, esas semillitas que están cayendo sobre esa mente fértil que está en la niñez. Totalmente. Importantísimo, la verdad que gracias Te por... aseguro que algún resultado maravilloso, más del común que puedan llevar a cabo en sus vidas, van a tener con esto. El recuerdo de construir con papá momentos de esta trascendencia es algo que no tiene precio, Sí. pero es muy valioso. Sí, mira, los que tenemos la fortuna, lo hablaba la semana, fue hace una semana. Sí. Han pasado tantas cosas que yo pensaba que eran Sí. 15 días. Y los que tenemos la fortuna de tener en vida a ese papá, no es tarde aún para tomar de él vivencias importantes. Porque a veces decimos, no estuvo de niño. Bueno, mi papá no estuvo cuando yo era un niño, para que lo sepan. No estuvo. Yo sabía quién era, me dio mi apellido. El hombre aparecía por ahí los diciembres, de vez en cuando. A mí me decían sombrita, aquí en mi familia, porque es que cada vez que él aparecía yo me le pegaba al lado. Y fue una decisión propia mía de honrarlo, sin saber, instintivo. Mi mamá también hizo un gran papel porque mi mamá nunca se opuso a ese amor. Claro, importante. Mi mamá nunca dijo, ese no sé qué, que no sé qué más, no. Su papá llegó, allí lo visitan, haga caso, no se ponga de altanero, porque tú sabes que uno, hijo con padre ausente y adolescente, sí, ahí está la bomba para uno volverse loco. Sí, totalmente. Y no, yo bajaba y bueno, disfrutaba de mi viejo. Bueno, me gusta que compartas esta experiencia porque justamente íbamos a cambiar ya de temática. Ok. Sin dejar atrás una pregunta importante. Sí, claro, porque es que aquí hay muchos temas contigo para tocar bastante interesantes. Quiero cerrar pues la temática del viaje en cómo ve William la vida hoy en día con todos los viajes que ha realizado. ¿Cómo la veo? La veo muy sencilla, la veo muy simple, muy simple. Cuando tú te das cuenta de que, por ejemplo, en Noruega, lo importante para ellos es un carro eléctrico y acogerse el frío, no requiere más nada, porque un niño en Noruega, el snack de él o el churro con chocolate de él allá es una pasta de bacalao con tomate en una lata y se lo come como si fuera el equipe y eso huele a demonios. Tú te das cuenta que lo hacen porque lo requieren para poder aguantar el frío. Entonces, al final, yo digo que he aprendido la simpleza, la sencillez del vivir. Yo creo que yo entre más viejito voy a requerir muchísimas cosas menos. Y eso lo he aprendido viajando. Eso no lo aprendí aquí. En Venezuela tenemos una cultura más o menos distorsionada de eso. ¿No? Quiero tener más, y quiero tener más, y el teléfono, y el carro, y no sé qué, y la moto, 3 motos, 4 motos, y no. El tener. El tener. Pero el hacer se nos ha olvidado un poco. El hacer ha quedado de lado. Vivimos en un país donde hubo una cultura está barato de biología, donde todo florecía y salía plata de todos lados, y entonces nos quedamos allá. Y es la gran discusión que tengo yo ahorita por redes sociales. Tengo un grupo de gente que me odia y otra gente que me ama, porque en un momento hice una conversación llegando de Caracas sobre más o menos cómo estaba planteada las nuevas propuestas de negocios, las nuevas propuestas de comunicación, cómo están llegando los nuevos mercados. Y bueno, la gente me agarró a darme palo, que si yo era no sé qué, que si era hijo de no sé quién, que si era no sé qué, que si... Mil cosas. Al final yo les digo, yo trabajo todos los días, hasta los domingos, yo no descanso. Yo el domingo estaba en San Pedro del Río grabando, con la gente de Señor Ramírez. Un proyecto hermosísimo que están, aparte de levantar una marca, levantando un pueblo también que requiere atención y que requiere que la gente vaya y lo visite porque son una magia. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que hay que ir por lo esencial, pero en lo esencial profundizar. No quedarnos capilares en todo. Aquí no quedamos capilares en muchas cosas. Hay que profundizar en el diálogo, en la conversación, en el conocimiento, en la preparación. Nos acostumbramos a que bueno, consigue mi chance ahí, que yo llego y me resuelvo lo que después que tengo que hacer. No nos acostumbramos a prepararnos. Así es. Entonces, entendí muy bien de esa cultura donde he viajado, que la preparación es importante, que defender lo propio es importante, que amar lo que hacemos en nuestro país es muy importante, que también me lo ha despertado. Increíblemente viajar me ha despertado amor por Venezuela. Cada vez que viajo, quiero más a mi país. Sí. Profundamente. Entonces, eso es el nuevo William, que después de visitar casi 30 países, tiene en sí para estar acá. Y aquí estoy, y aquí me sembrarán, dirán. Así es, totalmente. Bueno, entonces, iniciando la siguiente temática, precisamente hablamos de temas emocionales, ¿ok? Cuando compartiste la anécdota con tu papá,
Me llama poderosamente la atención qué hay detrás de esas decisiones de aceptar ese vínculo, no solamente porque mamá lo propició también, sino una decisión ya de adulto, ¿no? Terapia emocional. Sí, yo en el 2014, a través de una... Epiqué loco, te voy a echar un cuento rapidito. A través de una profunda crisis personal donde era tan pobre emocionalmente que lo único que tenía era dinero, porque me estaba yendo muy bien en el trabajo. Me estaba yendo muy bien, pero estaba encargándome de destruirme a mí, destruir todo lo que tenía a mi alrededor. Y vine a una terapia, y mi primera terapia, no me lo van a creer, no me van a creer aquí ustedes, fue aquí en el estadio. ¿Por qué? Porque aquí estaba prestado el espacio por medio de Teresa Pulido, que es la esposa del señor Daniel Francoví. Y Daniel en ese momento pudo conseguir, a través del estadio, del polideportivo del ministerio, una sala acá donde se hacían esas terapias. Y la hacían Vidal Guerra en conjunto con Teresa Pulido. Okay. Y la primera terapia vine y la hice acá en el estadio. Me acuerdo que estaba Yair Durán, ahí está también conectado, creo, si no se puede ya. Y ese día conocí la constelación. Yo dije, fuchi, esto es brujería. Es una magia maravillosa. Y yo dije, ¿para qué no me trae más? Sí, porque hay mucha resistencia. Sí. La lógica, el razonamiento no te permite comprender. El ego maravilloso que tanto nos hace de rebuscarnos. Ese día le dimos una sorpresa al ego y me dejé llevar por el mundo de la constelación, la terapia ese lunes. Ese día me trajeron casi que, wow. Luego sí fue por decisión propia. Okay. Sí, empecé a venir. Luego mudamos la terapia, era todos los lunes, perdón. Y luego la mudamos a una sala como de conferencias de un hotel acá. Y luego terminó siendo en la Posada Pirineos, todos los lunes. Ya. Y esa constelación en grupo es fascinante. Yo siento personalmente, y como profesional en esa área también, yo siento que tiene mucho más significado, más poder, que no es que con figurines no se puedan, o consteladores que no se vayan a incomodar con este comentario, pero mi percepción personal es esa. Cuando tú haces movimiento sistémico con las demás personas, es imposible que tú manipules esto. No, es una experiencia que cambia el juego, porque te rompe completamente el coco cuando tú empiezas a sentir en ti cosas que no son tuyas, y cuando tú empiezas a transformarte en los roles, a vivir, a experimentarlos, a encarnarlos, es transformador. Entonces, eso me llevó a que en el año 2019, más o menos, o 20, me hice tan cercano a este mundo que Vidal Guerra, que es mi facilitadora en este mundo, me dice, mire, hacemos un podcast. Y digo, ¿podcast de qué? Porque yo no tengo aquí mucho que decir. No, tú me vas, William, es que tú tienes unas metáforas buenas y tú has ayudado a gente ya con palabras sencillas y papá. Y yo le digo, pero bueno, ¿cómo sería la cosa? Bueno, le pusimos un nombre, se llama Samsara Frecuencia. En YouTube hay 4 temporadas completas, listas ya para verse. Y luego hicimos algunas cosas en vivo, que todavía seguimos haciendo en vivos. Yo ya no pongo mi cuenta, es parte de mi mundo, más no es parte de lo que yo estoy sacando, digamos, provecho en lo profesional. Entonces, como no soy terapeuta, decidí no involucrar más contenido de Samsara en mi cuenta. Pero de que si me pones a hablar de eso, aquí me guindo, me erizo, lloro, todo, porque es que es muy vivido para mí. Y aparte en ese proceso de transformación, en esos 10 años, en mi vida pasó de todo. De todo. Y al final tuvo como un detonador final, que fue en el 2019, para 20, prepandémico, que estuve en los Estados Unidos con Tony Robbins, en un entrenamiento con él 5 días, y ahí sí es verdad que ese William se fracturó completamente, se rompió en 1000 pedazos, y lo que están viendo hoy, bueno, es una recomposición de lo que quedó. Bueno, saludos Yarit, saludos Copetín, así me dice. Un gran abrazo, mi hermano del alma. Y es que hicimos un trabajo muy profundo esos días que trabajamos con Yarit y conmigo, o sea, una locura. De ahí para adelante Yarit terminamos siendo hermanos, básicamente. Para colocar un poquito de contexto a las personas antes de ir al corte, la constelación familiar se encarga de mostrarte cómo está organizado tu sistema familiar, cómo son las dinámicas y los patrones y las fidelidades que existen en torno a tu linaje materno, femenino y paterno, masculino. Así es. Entonces es importante que alguna vez en su vida, si pueden tener esa experiencia, la vivan, porque te fragmenta,
te descompone, te reconstruye, o sea, vives una cantidad de procesos maravillosos que te hacen vivir de una forma consciente, así como acá en Saber Existir, encendemos esa chispa para que existan procesos emocionales y procesos sistémicos también, dependiendo pues de la terapia que ustedes decidan escoger, pero aquí encendemos una chispa con las experiencias como las que nos está compartiendo William Fernández el día de hoy. Todos los lunes pasaba algo porque a todos los lunes se le tocaba la vida a alguien, ¿no? Y tocaba a ver la vida de uno. Sí, en resonancia. Totalmente, totalmente, todos. porque entonces en el ejemplo de se levantó una chica a decir por qué, por ejemplo, no concebía poder conectar con una pareja y todos los hombres la tomaban en juego y no conseguía tal, entonces le preguntaban sobre su papá, entonces el papá resulta que el tipo por allá fue un pillín y entonces no estuvo ahí, entonces todo me tocaba, porque mi papá fue un pillín también. Hoy por hoy amo que haya sido un pillín, porque si no, yo no hubiese existido, porque yo no fui primer hijo, entonces imagínate. Pero todos los días, cada día se transformaba, se iba transformando. En vez de construirte, ibas quitándole una capa más a la cebolla. Ibas quitándole una capa más. Entonces, para mí el proceso, y sigue siendo transformador, porque fíjate que, por ejemplo, yo con Samsara, frecuencia, cuando yo escucho Samsara hoy, que me meto a ver el podcast y a ver los capítulos, es una catarsis. Totalmente. Una catarsis. O sea, yo me estaba hablando a mí mismo. Me estaba guiando. Porque yo prendía esa cámara, prendía ese micrófono, prendía ese estudio. Y cuando me pongo a ver, estaba hablándome como una guía para mí de lo que yo debía hacer. Aunque me costaba, aunque me tenía temores, aunque tenía bastante miedo, ahí estaba una guía para mí. Nuestro tema hoy es la comunicación con propósito y claramente pues ya lo que nos han venido escuchando han entendido de qué va esa comunicación con propósito, ¿no? Cómo te has construido en diferentes roles y facetas, que esto te ha llevado a ser ese comunicador estratégico en diferentes etapas de tu vida, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que donde la gente se emociona, abre su corazón, grita un gol, se abraza y pasa momentos geniales, la vibra queda. La vibra queda. Lo mismo pasa en el camino, y lo mismo pasa en el camino de Santiago. Cada persona es una huella energética, se siente increíble. Entonces aquí me siento hoy, de verdad, en un sitio, dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz. Y aquí desde niño, acompañado de mi tío José Luis García, fui feliz desde chiquitín. Así que bueno. Sí, no, yo creo que forma parte de la vida de todo tachirense porque es una pasión que se comparte. Yo no puedo decir que soy una fanática del fútbol, pero del Deportivo Táchira y el estadio, sí. Es mejor porque Es es lo algo que tuyo. me encanta. Claro, porque es lo nuestro. Pues. Es que vivimos tantas cosas lindas. Porque cuando tú comentabas hace rato el tema de regatear las entradas, de hacer la fila para entrar, Sí, todo sí, esto, sí. aparte cuando tú ingresas, es el tema de la pólvora, el espectáculo musical, los gritos de la gente, los cantos. Las caras de la gente. Yo, la oportunidad que he tenido ahora de estar en campo, eso nunca lo he esperado yo, no estuve como futbolista, pero el campo me llamó igual. Estar en campo y mirar y enfocar a la gente, las expresiones. Claro. A veces hacemos cámaras lentas hacia el público y cuando tú llegas a la casa empiezas con los editores a darle el material. No, eso es otra Son cosa. tesoros. No, otra cosa. El llanto. Y me encanta. Los niños, mira, los viejitos, la gente. Se ve la gente, se ve la traza del andín, del trabajo, del sol, se ven esos rostros tostaditos. No, esto es una cosa que no tiene... Y además, algo que de lo que me acabo de hacer consciente, el hombre generalmente pues no se permite llorar en público, pero en un partido de fútbol las primeras lágrimas que ruedan son las de los hombres. Sí, claro, la euforia masculina, Es se abrazan, se impresionante. besan, cosas que no pasan normalmente. Sí, así, o sea, no te conozco, pero cuando pitan gol, brinco contigo, te abrazo, lloro, o sea, es increíble, ¿no? Sí, la vibra del estadio polideportivo es eso. Pasarán generación tras generación y seguirá siendo lo mismo, porque esto es del pueblo, toda la gente. Mira, ¿y cuál es el partido de fútbol en el exterior que de repente más te haya marcado? A mí me emocionó mucho un partido de Rusia, de Argentina-Francia. Yo soy fanático de Leo Messi y del Barcelona Fútbol Club. No era tan fanático de la selección argentina, no lo era realmente. Pero
el camino, la lucha de Leo para conseguir esta negada Copa del Mundo me hizo ser fanático de su proceso, de su introspección, de su forma de no rendirse, de su manera de ver la vida con esa resiliencia activa. Y entonces en ese partido yo tenía esperanza de que Argentina le diera la vuelta y que lo ganara, pero Mbappé estaba en el momento más épico físico de su vida, y ese día, bueno, barrió con todo el equipo argentino, hizo lo que le dio la gana. Y Di María hizo un golazo de zurda hacia la tribuna donde yo estaba. Y vi el gol completamente, el flaco, el fideo, espigándose, metiéndose zurdazo, yéndose al ángulo de la mano izquierda del portero. Y dije, aquí el partido se va para arriba. Y no se pudo. Y bueno, se perdió. Salí ese día, andaba con la camiseta, con la remera del Deportivo Táchira ese día. Pero la alegría me la terminó dando un señor argentino que estaba más abajo en un barcito y me dijo que admiraba al equipo del Deportivo Táchira, a esos colores, y que esa camisa la quería fuera como fuera. Yo andaba con mi prima Karina Hernández, que me acompañó en ese viaje para Rusia, y yo le digo a mi prima, yo me la cambio, yo me la quito, o sea, yo quiero que este man se lleve la camisa. ¿Cómo se te ocurre? ¿Acaso no ves? ¿No hueles ese señor? Y yo, mire, no me importa nada. Yo me quito la camisa del Táchira, me hago un video, lo posteo y me llevo la camisa de Argentina original que tenía siempre. Y así fue emocionantísimo. El video tengo por ahí guardado. Qué un tiempo estuvo publicado. Tienes que republicarlo. Me gustaría que nos compartieras, William, cuál es ese antes y después de la terapia. Mira, ese antes y después de la terapia, yo creo que ha sido una transformación muy lenta. Esto que yo hablo siempre es poco popular, porque la gente quiere ver cambios inmediatos, la gente quiere ver magia, la gente quiere ver cosas que cambian de un día para otro, pero, aunque suene cliché, debo decirles que yo me enamoré del proceso. Porque el proceso, aunque doloroso, es muy satisfactorio. O sea, si tú, por ejemplo, estás en un momento en tu vida en que no puedes dormir bien por las preocupaciones económicas, que yo las viví, y eso te tiene presionado el pecho hasta las 3 de la mañana, concilias sueño a esa hora, y tienes que levantarte a las 7, y sientes que no dormiste, pero a través del trabajo del manejo emocional, de la comprensión de vivir en el presente, del agradecimiento de lo que sí tienes, y del amor propio, tú empiezas a generar cambios. Y tú, por ejemplo, ya no te quedas despierto hasta las 3 de la mañana, sino que ya a las 2 estás conciliando sueño, y entonces ya tú empiezas a ser agradecido y a ver un cambio. Y después más adelante entonces resulta que ya lograste quedarte dormido a medianoche y conciliar 7 horas de sueño. Entonces ya la vida está transformándose. Porque quien puede dormir bien, yo estoy aquí ahorita como una flecha, porque anoche a las 8:30 estaba tumbado. Me llamaron por trabajo, un proyecto importante que estamos persiguiendo afuera, y le dije al señor que me llamó, Jorge, mire, mañana con todo gusto, o sea, hermano, estoy liquidado, no más. Y mañana tengo un compromiso temprano y tengo que llegar. Y bueno, me levanté a las 5 de la mañana, porque si me levanto a las 6 llego dormido igual. Exactamente. Entonces, yo siento que la transformación ha sido muy, muy lenta, paulatina, pero ha sido además liberadora. Yo siento que cuando tú creces como ese mito del elefantito de circo chiquito que le ponen una cadenita a la patita y el elefante crece y está amarrado a la misma cadenita. Yo siento que cuando ese elefantito empieza a darle poco a poco a creer en sí mismo y a darle hasta que saca ese tornillo que lo tiene amarrado, el cambio no arranca ahí arranca una nueva visión de la vida. Pero como dice Tony Robbins, una vez que tú ves, no puedes desver. Ya tú viste, te liberas, el dolor queda, hay cicatrices, pero la transformación sigue. Por eso es que yo digo que aquel que quiera ver un cambio inmediato, someterse a transformaciones con terapeutas, y quiera que en la tercera consulta la cosa cambie, hermano, no se va a poder. No se va a poder porque tú vienes haciendo una inercia de vida con mucho tiempo. ¿Cómo estás con el cafecito? Ya se me acabó. Si me pueden regalar un poquito más, lo agradecería de corazón. Arriba. Muchísimas gracias. Bueno, sí, mira, muy valioso porque nos ocurre hoy en día que hay muchas cortinas de humo con el tema terapéutico. Sí.
Hay muchas personas que están haciendo un trabajo fabuloso, pero cuando te quieren vender una fórmula mágica generalizada que le sirve a todo el mundo, mira, por ahí no va. Las personas estamos como hoy en día muy desesperadas por ver esos cambios, y como Sí, tú dices, son procesos que llevan mucho tiempo. Que bueno, de repente si tú ya tienes un grado de conciencia bastante desarrollado, que has venido aplicando muchas técnicas en tu vida para entender, puede que se te facilite y se te recorten los tiempos, pero igual para llegar a ese punto de conciencia tuviste que hacer un tramo, un recorrido. Entonces es importante entender esos ritmos claro, en el el proceso. tema es que cuando estamos en la noche oscura del alma, como le llamamos, como le llaman ustedes los terapeutas, yo repito, no soy terapeuta, yo me acerco a los terapeutas y los hago amigos míos, porque me encanta ese mundillo, pero lo respeto tanto que no soy capaz de decir, mira, yo tengo la capacidad de someterte a un proceso de transformación, porque no tengo, muchísimas gracias, muy amable, porque no estoy estudiado, no estoy preparado para ello. Ujú, Pero el gran tema es que generalmente cuando estamos en esa noche oscura del alma, no tenemos la paciencia, ujú, no queremos esperar, porque el dolor es tal que pareciera que no hay chance de esperar. La buena noticia es que siempre hay momentos, siempre hay chance para poder tomar un respiro, saber esperar y mirar los pequeños cambios y celebrarlos, porque de eso va la transformación. ujú. Bueno, y muchas personas se podrán preguntar, ajá, pero ¿cómo aprendo a esperar? ¿Cómo sé eso? Bueno, yo podría atreverme a decir que el mantenerte constantemente en el proceso terapéutico, asistir constantemente, te va a liberar de muchas dudas y te va a ir dando como las luces para que esos pasos cada vez sean más certeros. Pero si tú es como que practicas cualquier cosa, un deporte, cualquier nuevo hábito, si lo haces 3 días en una semana y ya después los abandonas, pues esto no va a tener ningún efecto, ¿no? Hay otra cosa importantísima que a todos nos cuesta muchísimo cuando arrancamos nuestros procesos, que es poner en duda o cuestionarnos todo lo que hasta ahora pensamos que es verdad. Así es, totalmente. Cuando nosotros no queremos pasar por el proceso de cuestionarnos todo lo que hasta ahora pensamos que es cierto, va a ser muy difícil generar algún tipo de transformación. Ujú. Y por supuesto, si no se genera transformación, pues no se va a aliviar eso que sientes acá que hace falta, que no me llena, que no me da, que por más que trabajo y tengo reconocimiento, no logro, que caigo en depresión fácilmente. Pues bueno, el primer paso es cuestionarse si todo eso que hasta hoy has considerado cierto, lo es o no lo es. Bueno, y mi recomendación con esto ya como terapeuta emocional es, William, y te agradezco mucho que lo compartas, es precisamente Perdona, qué el buen café, ¿eh? sistema de mi madre. Dios mío, sí me comentó que era tu madre, pero qué buen café. Les encanta todo cuando Divino. vienen. Bueno, y como terapeuta emocional, ¿qué puedo recomendar? Lo que yo llevo a cabo en mis dinámicas con mis orientados. Siempre la base fundamental es conocer tu sistema familiar y el sistema de creencias en el cual tú creciste. Muchas personas, como tú lo acabas de expresar, dicen, bueno, yo tengo todas estas herramientas, pero hago y no se me da. Bueno, pero es que vamos a revisar cuál es ese sistema de creencias, cuál fue ese ambiente en el que tú creciste, qué te enseñaron, cuáles son los conceptos. Cada persona tiene un concepto diferente Claro, de trabajo, de claro. amor, de paciencia, depende de lo que enseñaron en casa. Entonces, como esto se transmite generacionalmente, pues de repente si yo doy con, ya sé de dónde es este patrón, ya sé qué ancestro lo llevó a cabo, ya sé de dónde lo heredé, pues yo puedo integrarlo, reconocerlo y tomar la decisión de continuar con lo que me sirve de ello y desechar lo que no. No, y en esa ruta interna también cuestionarse todo. Uh-huh. Cuando uno está en modo crisis, uno tiene que entregarse a cuestionar todo, casi todo, y a creer en algo. Hay que creer en algo siempre. Yo, por ejemplo, creo en Dios, pero obviamente no puedo sugerir que todo el mundo crea en Dios, porque al final es una creencia. Pero yo creo en Dios. También creo mucho en mi madre. Creo mucho en mi madre, profundamente en mi madre. Creo mucho en mi padre también. Y creo en parte de mis hermanos también. Por tanto, cuando yo estuve en un momento crítico, y yo, como hace el toro cuando está mal herido, busqué las tablas,
Y mis tablas fueron mi familia, mi mamá, mi padre, que me acompañó y parte de mis hermanos. Tengo muchos hermanos, los tengo más contactos que con otros. Y empecé a cuestionar todo lo demás. ¿Para qué? Para evidentemente crear un nuevo sistema de creencia que me soporte. Porque como humanos, como necesidad humana, lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado el comportamiento humano por décadas, entre eso está Tony Robbins, como lo mencionar, él habla de que necesitamos ciertas cosas como las necesidades humanas más básicas son, primero que nada, pertenecer. Por eso es que nosotros somos tribales. Nosotros nos encanta es un grupete, ¿no? Una comunidad. Y hoy por redes sociales más todavía se expande a la parte digital lo que es el tema de una comunidad. Necesitamos una creencia, ¿no? Creer en algo, tener una certeza. Esa certeza me lo puede dar una religión, me lo puede dar un conocimiento, me lo puede dar una ciencia. Pero también requerimos de la incertidumbre, porque a través de la incertidumbre desarrollamos la fe en las cosas que no vemos. Entonces, algo que yo no veo, que quiero que pase, o que siento que va a pasar, lo desarrollo a través de la fe. Y la fe viene con incertidumbre. Y la otra necesidad que también tenemos que cumplir los seres humanos es la construcción. Es decir, nosotros debemos estar siempre en proceso de construcción. Cuando el ser humano no construye, está vacío. Cuando el ser humano no está empujando un proyecto en común, el ser humano siente que no tiene sentido de vida. Reason why. Y el reason why no está cuando nosotros sentimos como algo falta. Algo falta. Trabajo, le echo pierna, me gano la platica, pero siento que algo falta. Bueno, porque no estás haciendo contribución con esa construcción de un total, de un todo. Y esto es lo que hace la abeja en la colmena. Por eso dicen que lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Y lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Entonces, si uno se configura allí, uno puede empezar a transformarse. Mientras tanto, no pasa nada. Pero ¿cómo llegamos a esa configuración? A esa decisión de cambio. Pues bueno, los grandes maestros del cambio y de la transformación dicen que suceden en dos escenarios. Cuando el dolor es tan insoportable que no te deja vivir, o cuando la oferta o la garantía de algo mejor está muy al frente tuyo. ¿Ok? Entonces, allí está cuando uno, como humano, como persona, decide someterse a un proceso de transformación. Que cuando lo logras, entonces alumbra todos los caminos. Así es. Porque ese bombillo no es solamente para ti, eso es para todo lo que haces. Sí, exactamente. Y que también enciende un poco la luz de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Fíjate que me gusta mucho porque hay muchos hombres que tienen dificultad para vincularse con el entorno, ya cuando son adultos, porque tuvieron infancias difíciles. Bueno, el hombre y la mujer en general, Bueno, yo conozco hombres que no pueden abrazar. Exactamente. Yo tiro a abrazar hombres adultos de más de 60 años y los tiro a abrazar a todas y me quitan el lado, una parte del cuerpo porque no saben abrazar. Así es. No los enseñaron a abrazar. Sí. Y bueno, también está el tema de que tú puedes elegir como adulto, pero hay mucha gente que no se hace consciente, que no vive estos procesos, que no tiene estas chispas y pues pasa así toda su vida. No pasa nada, también es una lección. Exactamente. Es una lección y bueno, no pasa nada. Te repito, el cambio viene para quien está incómodo. El cambio viene para quien no soporta, para quien no se ubica, para que se siente desadaptado, para que se siente raro. O sea, para eso son los que vienen la transformación. O sea, si es que mi entorno no es esto, si es que esto no es la vida que tengo que vivir, si es que esto no es el país donde tengo que vivir, si es que esto no es la ciudad, si es que esto no es el trabajo, bueno, muévete. Muévete, porque si de algo están llenos los ancianatos es de arrepentimiento. Sí. El 80% de las personas que están en un ancianato, usted sienta a hablar con ellos. En diciembre tuve la oportunidad de ir a Peribeca, un lugar muy lindo, donde hicimos una gestión muy linda con la gente del Rincón Tachirense, y uno se sentía a hablar con los viejitos, a comer la yaca y eso, y el 80%, 8 de cada 10 me hablaba de lo que no pudo hacer. Y si hubiera... De lo que no pudo hacer. Mi papá siempre dice, eso no existe, es hoy. De lo que no se pudo hacer, ¿no? Es lo que tienes que hacer hoy. Entonces, sí, con equivocaciones, pero sí. Hacerlo, ¿no? La acción. Entonces estos programas o este tipo de espacios son muy lindos porque siempre están mostrando el bombillito, un faro. Es un farito allá que hace luces en una oscuridad y él prende. Si usted tiene sentido de vida, usted sabe por dónde va tranquilo, usted sigue derecho y ese faro hasta que se queda ahí. Pero en el caso de que alguna persona quiera guiarse, pues está el farito encendido. Y bueno, llegar a ti, llegar al canal, llegar a existir, llegar a la emisora,
seguirte, comunicarte, preguntarte algo. Y es importantísimo. Fíjate que estamos hablando y ya allí, en la cuenta mía por lo menos, ahí decía ya personas, creo que Paola Montero decía, si el grupo lo hace, me pego. O sea, me voy para allá. Porque es importante. Bueno, y podemos tener el espacio, yo lo tengo. Bueno, ya está, tenemos espacio, tenemos una terapeuta que, en cierto caso, una terapeuta que es Videlma, tú puedes estar también tranquila asistiendo, yo puedo ser simplemente un host ahí para dar bienvenida a la gente, repartir el cafecito, si su mamá lo hace, y pasamos chévere. Y hacemos equipo, claro que sí. Pasamos chévere. A mí me encanta la alianza, siempre. Fíjate que algo muy lindo que me ha construido en Sexistir cuando inicia como proyecto acá en San Cristóbal hace unos 3 años aproximadamente, como nombre como tal, ha sido las alianzas, el poder de las alianzas, de comunicar a través de otras personas, de unir los talentos, los potenciales de otras personas a mi trabajo y nutrirnos de esas comunidades, no desde el oportunismo, sino desde la construcción. Claro. Qué bonito es eso, es poder, no es que me vas a dar tú por lo que yo te estoy dando, sino que, mira, yo tengo esto para tu comunidad y quiero construir también allí, entonces vamos a sumar. Eso a mí me ha funcionado de una manera increíble. Las redes que he podido crear a través de Sexistir con mujeres ha sido fascinante y hoy en día me doy cuenta y estoy muy agradecida, no he tenido creo la oportunidad de decirlo, voy a aprovechar este momento, ese agradecimiento tan grande con cada uno de los hombres que he invitado a este espacio, nadie se ha negado. Sí, bonito. La disposición ha sido maravillosa y quien no ha podido asistir en algún momento, busca la forma, como tú la semana pasada, por no estar acá presente, buscaste las formas para estar. Porque como tú dijiste el día que nos conocimos, William, y eso me gustó mucho, así sea una persona que nos escuche y tenga una transformación en su vida o algo... O comienza a cuestionarse ciertas cosas. Ya, es una ganancia enorme para ese proyecto. Fíjate que, por ejemplo, ahí Julio González Bosque, creo que con mi vista que me está quedando mis 42 años. Estoy igual, yo no sé cómo lees ahí. Dice, interesante los comentarios, espero que queden grabados. Intentaré dejar colgado la... Bueno, por la cuenta mía también, y también tenemos esta entrevista, va a estar publicada a través del canal de YouTube de Sexistir. Todo lo que ocurre en la mente de un hombre producto de una gran exigencia social como proveedor. Sí. El hombre que siempre tiene que construirse, el hombre nunca provee a su familia de una casa, de buen carro, de buenos colegios a los hijos, o sea, se generan muchas frustraciones. Y hablábamos con Igor precisamente que la frustración es la raíz de la violencia en el hombre. Sí, claro. Entonces, fíjate lo importante, ¿no? De cómo enseñarle a las personas. Bueno, yo me atrevería a decir que depende de cada historia, de cada sistema de creencias, pero en líneas generales a los hombres es como poquito a poquito quitarse esa carga de que el proveedor es solamente esto, el proveedor también es el emocional, el hombre que también requiere de ser atendido, de ser consolado, el hombre que también requiere de ser protegido, porque siempre tenemos como que la imagen del hombre, la altura, el protector, el lado seguro de la familia, y de ahí en adelante todos los demás, pero ¿qué está aquí detrás de él? La pareja y los hijos también pueden aprender y ayudar a contener al hombre. Y voy a ser muy sincero, yo transité no hace mucho una situación compleja, económica, emocional. Yo creo que llegué a un punto de decir que estaba roto emocionalmente. Eso coincidió con mi crisis de los 40 también, y eso me llevó a un punto a mí de mi vida en que básicamente todo lo que creía que estaba bien se desvaneció, se rompió, se cayó, se desconstruyó. ¿Qué pasó? Quedé convencido de algo, y ojalá sirva para ti también. Cuando tú hablas de las exigencias externas, cuando tú hablas de que debo ser proveedor, cuando tú hablas de que debo ser ese liderazgo, esa figura que exige la sociedad, lo hablas con respecto a otros. Es decir, ahí existe un otro, una pareja, unos hijos, un núcleo familiar en el que tú te quedaste responsable porque todo el mundo se fue para el carajo, tú quedaste con la abuelita y con la mamá, y bueno, tienes que echar la pierna, y la sociedad te exige eso, y eres el hombre de la casa, y así nos criaron.
Pero mi solución, la mía personal, para poder salir de ese embrollo y poder pasar del modo crisis al modo consciente, fue con todo el dolor del mundo, con todo lo que eso significó, con todo el ruido social, familiar, de críticos, alejarme y guardarme para reconstruirme a mí mismo. Yo me encargué de mí. Yo no puedo proveer nada que yo no tenga. Yo no puedo dar nada que a mí no me sobre. Porque si yo estoy dando algo que a mí no me sobra, yo me estoy vaciando. Y vaciarse no es bueno, porque si tú te vacías, primero, nadie te lo va a agradecer. Segundo, no vas a ser héroe de ninguna historia, porque la historia de la que tienes que ser héroe es la tuya. Tercero, al final, si pudiste o no pudiste, llegará otro que solucione, porque al final la vida es así. Y la vida es muy corta, bro. Demasiado corta. Yo me he descubierto que la vida es cortísima. O sea, cada episodio es muy corto. Entonces, para yo poder aportar, como dice mi cuñado Fernando, primero yo, para yo poder que eso me desborde y poder dar de lo que a mí ya en mi casa hay. O sea, yo no puedo llegar aquí al estudio con 1 kilo de café si en mi casa tengo 3 meses que no compro café. Eso no está bien. Entonces, así pasa con el amor propio, así pasa con lo económico, así pasa con la atención y el servicio. Si tú no estás bien servido y bien atendido, es mentira que tú vas a poder ayudar a otros. Entonces, encárgate primero de ti. Así es, bueno, muchísimas gracias. ¿No has pensado estudiar algo de psicología? No por ahora. Aunque debiera estudiar psicología, porque en la parte de entender el consumo del cliente y esto se requiere Es psicología. súper fundamental. No, bueno, pero yo soy fiel creyente de la sabiduría interior y como una persona, a pesar de las adversidades, a pesar no, gracias a la adversidad es que construye esta inteligencia emocional. Y te agradezco mucho que estés acá, yo estoy súper complacida porque es muy nutritivo. Y me atrevo a decir que tú no vas a tener que tener 70 años porque ya a los 40 eres muy sabio, William. No, a veces ya mi novia me dice que parezco de 70 por pasaje. Pero esto ya es otro tema. Me gustaría que conversáramos acerca de, creo, un proceso bastante importante en tu vida y es ese viaje a España para estudiar. ¿Ok? Sobre ese viaje, ¿cómo fue vivir en ese entonces y qué te motivó a llevar a cabo ese estudio? ¿Cómo fue esa experiencia? La motivación vino de un problema. Siempre, cuando existe un problema, desde pequeñín creo que he estado abocado a la solución. Creo que mi madre me inculcó eso, ¿no? ¿Está pasando esto? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Está lloviendo? Bueno, no tenemos paraguas, bueno, hay una bolsa. Vamos a resolver las cosas. Cuando yo estaba ejerciendo parte de mi carrera, la parte ya de prestar servicio de comunicación para marcas, me estaba dando cuenta que estaba cayendo en algún momento en el overpromise. Es decir, me contrataba una marca, le hacíamos un trabajo, no se conseguían los resultados, metíamos más recursos, hacíamos más cosas, no se conseguían los resultados y seguíamos en eso. Y me di cuenta que por lo más apasionado que yo era a todo el tema de la comunicación, los guiones, grabar, la edición, que se viera bonito, con mi compañía, el equipo que siempre hemos tenido, estaba haciendo falta algo importante que era la estrategia. Cómo armar una narrativa. Para mí, yo fui buscando eso. ¿Qué aprendí allá, del otro lado del océano? Aprendí que tú no puedes hablarle a alguien sin conocerlo. Yo no puedo llegar a sentarme en esta mesa hoy a irrumpir en el espacio si hay un invitado sentado. Yo no puedo ver la puerta de tu casa abierta y meterme en la sala a hablar contigo. Yo tengo que primero darme a conocer. Y después que me doy a conocer, tengo que tener algo relevante para ti. Si yo no tengo nada relevante para ti, pues tú no estás en la obligación de escucharme y dejarme entrar a tu mundo. Entonces, en ese sentido, lo que yo evalúo, lo que yo miro es cómo hago para una vez que tengo esa información en mi mano, ese mensaje que quiero entregar a ese público determinado, cómo construyo un mensaje que no sea overpromise, que no vaya en contra de la ética, que no vaya a
violentarte y que aparte vaya a rayarte en lo pasado o en lo ridículo. Entonces, mi estudio fue en base a eso. Se llama comunicación estratégica para las marcas y comunicación estratégica y creativa para las marcas. Okay. Y bueno, me conseguí con maestros activos en la comunicación en España, trabajando para marcas como el Barcelona Fútbol Club, BBVA, Sabadell, marcas de distribuciones masivas de agua, de productos de consumo así, en fin, de todo. Y allí comprendimos, entendimos, o entendí yo por lo menos, de que debía llegar aparte a Venezuela a contextualizar. Porque si algo estudiamos nosotros en la carrera fue contexto. Okay. Cómo entender el contexto como madre, como asentamiento del todo, como esa tierra fértil, como ese terreno para yo poder colocar mi semilla, que al final es el mensaje. Entonces, bueno, de eso fue mi viaje en España. Aparte fue un viaje también donde me construí de nuevo, me ayudé, tú sabes que hay una fábula muy linda del águila. Dicen que el águila real, a la mitad de su vida, los 35 años más o menos, porque ya vive 70, cuando se ve con el pico ya muy doblado, con sus garras muy gruesas y con su plumaje pesado, ella para poder subsistir y para poder avanzar, ella se somete a un proceso doloroso de autotransformación. Muy doloroso. ¿Okay? Donde se deshace de su pico, se deshace de sus garras y se deshace de su plumaje. ¿Okay? Ella misma. Ella misma. Arranca todo. Ella misma. Y se guarda en un lugar donde no puede ser objeto de otros depredadores. A la cima. A la cima. Y básicamente el viaje de Barcelona a España, de ese 2023, 2022, 2023, para mí fue eso. Yo me despojé de todo. Me despojé hasta de lo último que tenía económicamente para invertirlo todo allá. Me despojé, quemé las naves. De mis creencias, de mi forma de vida, de mis títulos, de mi estatus, entre comillas, Sí. de todo. Fui a ser un estudiante al final del camino. Sí. Y era el más viejo de la clase, con un chamo de 25 años. Y básicamente muchas veces pasaba yo por anticuado y por vetusto. Pero no me importó. Si alguno de ellos me ve, sabrá de qué les hablo, en esas conversaciones tan bonitas que tuvimos siempre allá. Pero eso fue lo que fue España para mí. Y luego llegué a Venezuela pretendiendo sabérmelas todas y no. Tuve que contextualizarme porque en el país tú te pierdes un año y te pierdes una realidad y tienes que readaptarte. Y ahora servimos a marcas con propósito, con conocimiento de causa, con mucha responsabilidad y con mucha pasión por lo que hacemos. Así es. Bueno, a mí me gustó mucho cuando nosotros nos conocimos que me compartiste esta anécdota, esta experiencia de vida realmente de ese estudio en España, el cómo fue ingresar a ese campo académico. Sí, porque, bueno, como ustedes, algunos lo sabrán y otros no, yo soy abogado de profesión. Yo me gradué en el 2006 en la Católica de abogado. Y esta carrera base no es que permita hacer mucho con el tema de los posgrados. Tiene que estar todo alineado a la parte de leyes. Cuando fui a hacer este posgrado, pues bueno, nada, tuve que explicar cómo era que yo estaba involucrado en el tema de la comunicación. Y bueno, en ese momento, cuando yo me postulo, en un principio me dicen, mira, no es posible porque tu carrera base no es ni comunicación social, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Yo les expliqué, le dije, denme un chance para explicarle y mandarle documentación sobre lo que yo estoy haciendo aquí en Venezuela que tiene que ver con eso. Ellos fueron un poco flexibles, aceptaron todo lo que yo les estaba enviando y al final de tanta disputa me dijeron, bueno, vas a tener 10 minutos, cuando mucho, para hablar con el director del académico del curso y si lo convences a él, ya estarás adentro. Si no lo convences, pues bueno, no pasa nada, pero un gusto. Recuerdo que esa llamada fue 10 de la mañana en España, 5 creo aquí, 4 y media, 5 de la mañana, estaba yo en el estudio de 4 y media, me conecto con este profesor, quien me pregunta un poco, y yo acudí a lo que siempre me ha salido a mí más beneficioso, la verdad. Mire, sí, yo no soy académico en la parte de comunicación social, mi formación no está allí, pero yo tengo un bagaje aquí con empresas que hemos tenido que trabajar en la percepción de marca, transformar una cosa u otra. Pido de su parte el entendimiento para explicarle todo lo que he hecho para que me acepten. Bueno, fue una conversación súper nutrida y al final me dijo, bueno, William, de aquí en España se dicen muchas cosas de Venezuela. Por un lado, alguien habla bien, por otro lado, alguien habla también.
hay cosas cruzadas. Lo que nunca hemos tenido es un estudiante, en los últimos años me dice un estudiante que viva en Venezuela y que venga de Venezuela a estudiar cosas. Y tú serás el primero por estos años, así que bienvenido a la Pompeu Fabra. Te lo digo y me hizo porque para mí fue muy importante, porque Claro. más allá de un estudio era también mi salvación emocional, digamos así, en ese momento. Y bueno, yo quiero añadir que más allá de esa verdad fue la vulnerabilidad con la cual también expusiste tu caso personal Sí. y sin temor ni ego, sino con el deseo de obtenerse. Importante, estaba luchando por quedar en el máster y no tenía el para pagar. Lo que decíamos hace rato, como vaya viniendo, vamos viendo, pero con un propósito, claro. Luchándome como si tuviera los euros en el bolsillo para pagarlo. No los tenía. Luego apareció la forma, vendí un vehículo que tenía, un amigo que le encantó un vehículo que tenía, él me lo depositó allá en la escuela y así pude pagar la universidad. No, y fíjate que esto me encanta, porque hay un tema también muy importante, y mencionaste hace rato un poco de eso, el tema del estatus que ya uno tiene en un país, en su propio país, y cuando está en otro lugar, esto se cae por No, completo. bueno, si eso sí, desde que yo estoy viajando entiendo Es que es así. increíble. Sí, sí, sí. Pero la gran mayoría de las personas, en tu experiencia ya lo pudiste ver, Sí. pero la mayoría de las personas, yo te lo digo, yo viví en Medellín unos 3 años y en ese momento fue muy difícil para mí, de la comodidad en la que yo estaba. Claro, yo me fui de vacaciones y me quedé 5 años en Colombia prácticamente. No fue Sí. una decisión migratoria de me voy porque X, No Y fue o Z. planeado. No. Entonces, pero no fue fácil emocionalmente hablando y profesionalmente saber que ya no tenía todo lo que en abundancia para ese entonces sí tenía. Entonces, como tú mentalmente y emocionalmente te puedes empezar como a ubicar en ese nuevo contexto y pues lidiar con esas adversidades y circunstancias que viven, ¿no? Es enriquecedor al final del Sí, camino. totalmente. Es una escuela. Todo lo que te ponga a buscar soluciones es algo que te va a alejar incluso hasta del Alzheimer, así que vas a estar tranquilo. ¿Y en ese viaje hubo posibilidad de turismo de alguna manera? Sí, en ese mismo viaje yo estuve con mi papá en Italia unos días, él por trabajo viaja bastante, mi viejo tiene 70 años, cumple 71 este año, sí, porque él nació en el 54. Él viaja mucho por su trabajo y nos conseguimos en Italia. Fui a visitar también a Will Arellano, que estaba en Italia con otra amiga en común, que es Rosina. También estuve haciendo el Camino de Santiago por primera vez en el 2023. Y otras cosas más. Creo que estuve en Noruega también, con Gaby. Estuvimos en Noruega, visitando a su familia. Ahí sí hice como una pequeña rutica por ahí, complementando un poco la experiencia del viaje. Ok, Sí. bueno, chévere. Súper chévere. Toda una experiencia para integrar en la carrera de comunicación. Sí. Cuéntanos, William, ¿por qué comunicar? ¿En ti en qué momento de la vida esto se mostró como el propósito de vida? Yo creo que va muy ligado a la música. Cuando yo era chiquito, yo estudiaba en el Colegio Santa Mariana de Jesús, en Capacho, un colegio de una congregación de hermanitas, Marianita. las Marianitas, y yo recuerdo que yo conocí el cuatro como instrumento. Y el cuatro como instrumento, en la escuela del profesor José Aldiares, en Libertad Capacho, yo lo estudiaba todos los domingos. Me iba para Capacho, estudiaba mi cuatro, y empecé a desarrollar, creo que me aprendí 2 o 3 canciones. Con eso viví. En el colegio, en cada acto que hacían velada artística, me llevaban a mí. Y ahora el alumno William Hernández con su polo margariteño y Entonces salía yo con mi cuatrico, hacía mi polo margariteño, o la Gloria con Paz Juancho. Y yo no sé por qué, yo creo que era porque era muy simpático el chiquito. Yo veo mis fotos y yo creo que yo me aplaudiría, que era muy cómico. Qué bonito. Todo peinadito, así negrito. Aparte que yo tengo una cosa que de niño me han dicho, es que usted es negrito, pero usted no tiene el pelo churco, entonces es raro. Desde chiquito me hacían eso. Entonces yo no sé si era por eso, y entonces la gente le causaba gracia. Yo creo que no era ni buen cantante, ni buen tampoco instrumentista, pero yo me la comía. Yo tenía una convicción de que mi número era espectacular. Claro. Entonces el aplauso
reconocimiento que hasta hoy vengo a entender otra vez que sí es parte de mi vida y lo acepto y lo tomo, Claro. porque antes me avergonzaba eso, o sea, me dejé llevar por comentarios externos que yo lo que hacía era buscar reconocimientos, eso me apartó de todo, me apagó. Entonces yo digo, no, sí me gusta, de alguna forma u otra, contactar y emocionar a la gente, lo mío es emocionar. Entonces la comunicación lo utilizo como un medio para emocionar, para generar emociones. Algunos spots que hemos hecho, por ejemplo, con la marca Colma 3, que es socio de la misma, hay un spot que hicimos una vez para diciembre con la marca Casa y Colma 3, que la cosa fue que hizo llorar medio mundo. El muchacho que la mamá lo llamaba para que le regalara algo y resulta que era que cada que le pedía algo nuevo, una toalla, una almohada, era para verlo. No lo quería salir de la casa. Entonces nos hemos encargado de emocionar con la comunicación. Ese es mi trabajo, esa es mi pasión. Con la comunicación, emocionar. Pero como ya no me expongo tanto a mi cosa, a mis asuntos, entonces lo que hacemos es, con las marcas establecidas, encontrar los valores intrínsecos, las propuestas de valor que tienen, con su tono único, con un mensaje claro, y conociendo al público que vamos a comunicarnos, entablar mensajes claros que puedan llamar a la acción. Que emocionarte, llamar la atención para un producto, llamar la atención para un servicio, hacerte llegar acercarte a nuestro proyecto, y eso es lo que he usado. Y como dice Fernando, también coherentemente, dice, no solamente aplica para las marcas, aplica para la persona. Cuando tú sabes comunicar con valor, pues también atraes a ti cosas que quieres atraer. Bueno, justamente te iba a hacer la pregunta, ¿cómo vive William sus emociones? A flor de piel, a flor de piel. Yo soy un tipo que a cualquier persona le digo, mire, se me pararon los pelos, mire, lo puedo abrazar, mire, le puedo dar un abrazo. Yo soy una persona que puedo no conocerte, puedo estar al lado tuyo en un estadio, lo que sea, y te puedo poner la mano en el hombro. Digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Puedo leer la pena en la gente, puedo leer la mirada de pena, puedo leer la mirada de angustia, puedo leer la mirada de alegría, puedo leer la mirada de satisfacción, de insatisfacción. Por eso a Gaby le queda complejo, porque Gaby cuando me hace cara, yo le digo, ay, paja, ¿esa cara qué? ¿Por qué me pone esa cara? O sea, al final del camino, hábleme. Claro. O sea, yo vivo mis emociones a flor de piel. Si me emociono, lo digo. Si me disgusto, me levanto y digo, mira, esto no me está gustando, yo me retiro acá, no me siento cómodo. Claro, ¿no? Yo me respeto mucho en ese sentido, porque también descubrí que la energía es el valor más grande que tengo, que tenemos todos, pero yo lo descubrí para mí, la energía, mi valor más grande, porque si yo estoy con energía baja, yo llego aquí, bueno, sí, bueno, fui a estudiar, una oportunidad, allá usted, no, o sea, si yo no estoy a tope con mi energía, en un estado tope, un estado pico energético, posiblemente todo lo que haga, lo haga mal, lo haga media, lo haga chingo, lo haga chapa. Exacto. Con energía a tope. Correcto. Bueno, y todo esto, este recorrido que hemos hecho en tu vida personal y profesional, ¿cómo ha forjado la paternidad en ti? Mira, ese ha sido para mí el gran descubrimiento. A mí una vez me dijeron cuando yo era chico, no le des tantos consejos a tus hijos, no le digas tantas cosas, que ellos te están viendo. ¿Sabes? El ejemplo, la acción, tu propio comportamiento. Exactamente. Yo he tratado en lo posible, no de parecer un tipo entusiasta, de ser un tipo entusiasta. Al final, si yo solamente lo parezco y no lo soy, ellos también lo van a ver. Y van a aprender la hipocresía como forma de vida. O el cinismo. Y aquí no cabe eso. Aquí cabe la persona que ha tenido que someterse a procesos muy fuertes y dolorosos para quitarse la máscara social. Y entonces mis hijos ven en mí eso. Ven en mí eso. Justamente miro allá y allá enseño a Bárbara a manejar. Aquí en el estadio. Ay, qué chévere. Sí. 14 años. 14 años, está echando volante, ya maneja súper bien. Maravilloso. Pero es eso, ¿me entiendes? No es como que tienes que ser así o asado para que tal. No. La vida es esto. La vida es de momentitos. Y yo siempre le he dicho, niños, la vida es crear momentos memorables. Es todo. Porque tú no sabes cuándo vas a tener que echar mano de ese baúl para sostenerte emocionalmente. Pero hacemos al revés. Nos la pasamos acordando lo malo que nos pasó. Sí, generalmente. ¿No? Yendo atrás o pensando que algo malo va a pasar yendo adelante. Entonces vivimos en depresión o vivimos en ansiedad. Pero yo a los niños les digo, vivamos el momento, vamos a abrazarnos en la realidad actual con lo que hay, como estamos. Y yo creo que, vuelvo a repetir, alguien me dijo un día, no le des consejos a tus hijos, simplemente ellos te están bien. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, con esta pregunta quiero cerrar esta entrevista del día de hoy, que ha sido, mira, 2 horas. Tan rápido. Prácticamente. Por ahí me preguntaron algo sobre el Chicharito. No sé, para no dejar en el aire la pregunta, no sé desde qué punto de vista me lo estás preguntando.
si estoy de acuerdo con el Chicharito o si no estoy de acuerdo con el Chicharito. Yo digo que cada quien es dueño de sus palabras, ¿no? Él tendrá sus consecuencias con lo que está haciendo a nivel comunicacional. Ahora, siempre ha sido polémico. No sé si quiere que le diga algo más, pero el machismo para mí tampoco es una buena vía. Si el hombre tiene que también saber ser hombre, desde el punto de vista de lo que está dotado y a lo que venimos, pero los excesos siempre vayan en problemas y en situaciones no deseadas. Ok, no, tranquilo. Adelante. Bueno, la pregunta va en torno a tu relación con mamá. Por ahí yo he visto algún contenido con tu mamá, Me tocó la tecla. como un temazo. Sí. Ya hemos hablado del William. Y se me aguaron los ojos, mira, que yo soy a flor de Eh, piel, yo no ando con cuentos. sí, sí, Yo soy definitivamente. de Muy verdad. honesto en ese Sí. sentido. Fíjate que ya, el William padre, el William profesional, el William en sus momentos de adversidad, ahora el William hijo. Sí. Yo tengo ¿Cómo temas va? con mi madre porque yo crecí siendo fiel discípulo de mi madre. Yo parecía un ratoncito detrás de ella, para arriba y para abajo. Hace día me decía, hijo, cuando no teníamos dónde vivir, entonces me sacaban de acá, me ponían para allá arriba, y usted siempre detrás mío, para arriba y para abajo. Y entonces tengo esos recuerdos muy lindos con ella, en los camiones de mudanza, múdanse para acá, múdense para allá, infinísimo. Pero hubo un momento en mi vida en que crecí económicamente, crecí profesionalmente, me hice grande en cuanto al tema del ego y me sentí más grande que mis padres. Me sentí más grande que mis padres. Y bueno, pues el universo se encargó de darme una cachetada con una pala de yeso y me sentó otra vez en un reset emocional y general de mi vida. Y de ahí en adelante he valorado a mi madre cada minuto, cada segundo, cada cosa que yo pueda hacer. Eh, es una cosa, es una devoción. Debo decirlo. Está bien, está mal, no sé, no lo sé. Al final es una devoción que me llena de vida, ¿no? Cada vez que monto una historia con ella, a la gente le encanta, se ríen. Por favor, más cosas de Margot, me dicen. Yo pudiera hacer una cuenta de Instagram TikTok solamente con cosas de ella. De verdad que sí, porque la aman. Claro, Pero es que también la vieja es lo que es. claro, No tiene careta. Ah, se sienta aquí, echa tres cuentos, se queda la risa, te saca una sonrisa, te trae su torta de piña y tú ya la amas. claro. ¿Ves? Una tipa que toda la vida estaba entregada a servir. Y me está enseñando un tesoro hermoso. Mi mamá, junto con sus dos hermanas, que vive una de Mirador y otra no más bajas, cuidan de mi abuela que tiene 90 años. Cumple 90 años este día. Y para mi mamá pudo haber sido mucho más cómodo irse a vivir a los Estados Unidos con mi hermana, lo que sea, o irse con X. Mi mamá se entregó a darle una dignidad, una vejez digna, años de vida. Y mi mamá amargó a tener esa misma vejez de parte de sus hijos. Así que una cuerda que no me mete. Sí, totalmente. Bueno, así me puse chinita igual como tú estabas. Sí. Porque qué bonito poder expresarse de esta forma tan consciente. Suele suceder que en algún momento de la vida usurpamos ese lugar de padres, patronamos o maternamos a nuestros padres. Y creemos que lo estamos haciendo bien y pues realmente es un daño al sistema familiar que no es con intención, claramente, pero en ese afán de que hemos aprendido muchas cosas y queremos que ellos también aprendan o sanen cosas, estamos por encima y realmente siempre somos los pequeños, ¿verdad? Totalmente, son la fuente. Yo resumo todo con decirte algo. ¿Cuándo has visto una cascada de abajo para arriba? La cascada va de arriba hacia abajo siempre. Y esa cascada es ese amor, esa forma como tuvieron, como fuimos alimentados en ese vientre, en el vientre materno es el lugar absoluto, no hace falta. Está el calor, está el apapacho, está el cobijo, está el alimento, está todo y ni siquiera tiene que demandarlo, está ahí, es absoluto. Nacemos y pues empiezan los problemas, porque empezamos a enfrentarnos a lo que. Entonces, cuando desconocemos esa fuerza absoluta que es la madre, evidentemente, sin desconocer el padre, porque para mí son 50 y 50, solo que bueno, mi madre vivo, que no sé si termine viviendo con mi padre, porque yo cada vez que estoy viendo cada vez más seguido verlo, y cada vez está más viejito, no me gusta que venga a vivir con nosotros. Pero me centro en las conversaciones con él, hermosísimas, y unas acciones, cocinar juntos, de comprendernos, de aprovechar un poco el tiempo que no hubo en un momento, y
y ambos me complementan. Ahora, teclita, mi bemol, mi si bemol, es Mamá. Margo Nieto. Sí, sí, yo vi por allí un reel tuyo donde habla de cuando viajas, cada vez que viajas, ella por si acaso puede traerme algo o por si acaso pregunte tal cosa. Sí, pero si no Qué puede, no importa. hermosura, Sí, qué sí. hermosura, de verdad que sí. Y que tengas la bendición de contar con tu abuelita aún. Las abuelas son tan importantes, Sí, las abuelas son tan maravillosas. lo son, lo son. Bueno, me encantaría poder durar otra hora más hablando contigo porque qué nutritivo, qué Muchísimas gracias, atesorable. igualmente, igualmente. Ha sido recíproco todo, la verdad que sí. Así es. Bueno, nos despedimos por la estación Radio YBK Mundial 94.5 FM. Saber Existir, su programa de cada miércoles de 7 a 9, donde lo masculino forma parte del equilibrio. Estaremos entonces en una siguiente entrega la próxima semana, día miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Y bueno, por acá por Instagram, fascinada. Vamos a ver si quieres para leer alguno de tus mensajitos. Por allí hay varios. Sí, tengo varios mensajes por aquí, vamos a ver. Ok. Aunque yo creo que todos se leyeron. Al final, Sí. Fernando Lucena dice, los hijos nos escuchan, Ah, sí. los hijos no escuchan. Dice, Los no hijos no escuchan. escuchan, Observan y observan. son muy buenos observadores y negociadores. Son los mejores negociadores. A mí Salomón me ha enseñado a negociar todo y Bárbara. Lo que pasa es que Bárbara tiene un defecto de que Bárbara entra a negociar sintiéndose arriba. O sea, ella siente que Ganando ya la ella negociación. ya entra ganando, sí. Excelente, la energía es un tesoro para el ser humano. Y esto ya todo lo dije. Y mamá dice, mamá tiene dos cuentas, una de tortas y otra de Ay, ella. qué rico. Dice, cuando yo me amo, y primero yo, de ahí arranca que hay un cambio para bien. Muy buen tema ese. Muchísimas gracias, señora Margot. Bienvenida a este espacio próximamente donde vamos a empezar a incluir también a las mujeres. Cómo criar un hombre, una cosa así, ¿no? Cómo criar varones, una cosa así, niños varones, que es un tema. Mira, Niños varones es un temazo. tenemos dentro de la planificación de Sexistir, bueno, Saber Existir, parejas, cómo trabajan, y en agosto las vamos a tener. Buenísimo, Cómo hacer equipo siendo pareja, buenísimo. ya con grados de conciencia, con inteligencia emocional, para motivar a las personas y darles a conocer estas experiencias, cómo son esas dinámicas familiares, ¿sí? Porque existe que, ok, somos pareja, tenemos nuestro momento romántico, somos equipo, tenemos algo que administrar y liderar y gerenciar, pero también somos padres y tenemos un hogar donde tenemos que cohabitar. O sea, son unas dinámicas bastante interesantes. En agosto tendremos algunos invitados para este tema. Y luego vamos también a tener mujeres con energía masculina elevada. Cómo llevan a cabo sus vínculos, cómo maternan, cómo se relacionan, en qué momento han sido conscientes y qué han hecho para equilibrar. Y es fácil identificarlas, Yo creo que, convocarlas. mira, es... ¿Cómo las consigues? Sí, por supuesto, ya están. Ah, Siempre bueno. nos vamos a adelantar aquí. Ok. Pero son mujeres que han tenido que estar en la frecuencia de la energía masculina sí o sí, Ok. por dinámicas familiares, por rupturas de pareja, mujeres que siempre tienen que estar en el hacer, en proveer, Sí. en la acción, en la logística, en el cálculo, en la resolución de problemas y se coartan de su emocionalidad, que es esa energía femenina, Claro. y su poder de comunicación. Esa fragilidad, esa sensibilidad, esa textura que hace que el hombre se acerque a querer ayudar, a asistir, a complementar, a vaciar allí, porque nosotros somos eso, vaciamos, ustedes no tienen. Así que, bueno, Entonces, bueno, vamos a estar hablando más adelante de todas esas dinámicas para que la gente conozca cuál es el proyecto y de qué van los próximos meses. y por aquí Paola, pero dice, yo quiero ese programa. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, quienes se mantuvieron desde el principio, quienes van a ingresar, quienes lo van a ver más adelante. Y les recordamos que también vamos a estar publicando en el canal de YouTube Sexistir SC. Y bueno, William, muy agradecida de tu No, presencia. a ti, a todo el equipo de acá de YBKD Mundial. Así es, a Juan Carlos 24.5. y a Jerica. Jerica, agradecido. Carlos, disculpen la semana pasada, no fue mi intención, te juro. Tuve toda la buena intención. Y nada, mira, me voy inspirado con la vista, con la energía del estadio, con la energía de Sí, la emisora. así es. Y ahorita vamos a la respectiva foto allá en el estadio para que se vea la palabra Táchira así enorme. Chévere.